Hola a todos, esto es Ciencia por Deporte y hoy vamos a hablar sobre metabolismo celular. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es metabolismo. Entendemos por metabolismo a la serie de reacciones que ocurren en el organismo para producir o consumir energía. Ahora bien, ¿de dónde proviene esta energía? En principio, esta energía se obtiene de los alimentos, ya sea hidratos de carbono, grasas o lípidos y en el peor de los casos de las proteínas. ¿Por qué en el peor de los casos de la proteína? Para allá vamos. También la energía proviene de sustratos energéticos, como la fosfocreatina, que en muchos libros la vamos a encontrar como PC. Estos sustratos energéticos deben ser reconvertidos, o convertidos, mejor dicho, en ATP. No nos tenemos que olvidar de estas tres letras que significan adenosín trifosfato. Esto lo tenemos que recordar, como nosotros queramos, como ATP, como adenosín trifosfato, pero lo tenemos que recordar. El ATP es la forma en que nuestro organismo almacena energía. El ATP es un nucleótido compuesto por una base nitrogenada, adenina, el azúcar pentosa, ribosa y 3 radicales fosfato. Esto lo explico, no es necesario que lo aprendamos. Es simplemente para tener una noción química de la composición del ATP. Lo importante de esto que acabo de nombrar es que los últimos 2 fosfatos que tiene el ATP tienen enlaces de alta energía que se dividen a demanda y cuando lo hacen liberan mucha energía. Cuando el ATP se divide forma ADP o adenosín difosfato y para que esto suceda tiene que intervenir una enzima llamada ATPasa. ¿Qué son las enzimas? Este concepto tenemos que tenerlo en claro. Las enzimas son proteínas que aceleran procesos químicos, ya sea de ruptura o de síntesis. Existen 2 tipos de reacciones metabólicas. Las anabólicas, que son reacciones de síntesis, donde se pasa de un componente simple a uno más complejo. Por ejemplo, pasar de adenosín difosfato o ADP a ATP o adenosín trifosfato, donde se necesita un fosfato y energía. O también la formación de proteínas que son cadenas de aminoácidos. Pasar de aminoácidos a proteínas es una reacción anabólica. Por otro lado, tenemos las reacciones catabólicas. En este caso son reacciones de degradación, donde se pasa de un componente complejo a uno más simple. Por ejemplo, para degradar ATP en ADP. En este caso se libera un fosfato y energía. Vamos a seguir con los conceptos importantes y describir los elementos energéticos que participan en el metabolismo celular. Hidratos de carbono. Son azúcares, están en casi todos los alimentos que consumimos, se pueden encontrar en la naturaleza como monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Ejemplo de monosacáridos, la glucosa, disacáridos y polisacáridos, glucógeno y almidón. En el organismo encontramos hidratos de carbono en forma de glucosa o glucógeno. Los alimentos, cuando llegan al intestino delgado, ya son absorbidos como glucosa y viajan por sangre a las células. La glucosa, cuando ingresa a la célula, lo hace por difusión facilitada. Esto también lo tenemos que tener en claro. La hormona insulina activa el transporte de la membrana celular y esto facilita el ingreso de la glucosa al interior de la célula. Eso es la difusión facilitada. Esto no sucede así en las neuronas, donde la glucosa ingresa por difusión simple, es decir, para ingresar a la neurona, la glucosa no necesita de ninguna enzima. La glucemia es la cantidad de glucosa presente en la sangre. Y hay hormonas que aumentan esta glucemia. Por ejemplo, la adrenalina, al ser segregada, rompe el glucógeno hepático para aumentar la glucosa en sangre. Cuando esta entra a la célula, es decir, cuando la glucosa entra a la célula, tiene 2 opciones: degradarse a través de la glucólisis o almacenarse como glucógeno. El glucógeno es la unión de moléculas de glucosa. Ahí ya tenemos las 2 formas en las cuales podemos encontrar a los hidratos de carbono dentro del organismo, como glucosa
o como glucógeno, que es la unión de moléculas de glucosa. Si esa unión de glucógeno se rompe, libera energía. El glucógeno se almacena en dos lugares: en el hígado, en el caso del glucógeno hepático, o en el músculo, en el caso del glucógeno muscular. Tenemos que señalar, esto también es importante, que los hidratos de carbono se metabolizan tanto aeróbica como anaeróbicamente. Ahora vamos a ver después un poco más sobre esto. Lípidos o grasas. Las podemos encontrar como triglicéridos, llamado también triacilglicerol, formado por glicerol y 3 ácidos grasos libres. Por eso el nombre. Fosfolípidos, que estos se encuentran en la pared celular. La pared celular es una capa fosfolipídica. Y como colesterol en la sangre. De todos estos, los únicos que se utilizan para formar ATP son los triglicéridos. Vale destacar que las células grasas y los lípidos del hígado sintetizan triglicéridos a través de hidratos de carbono. Los lípidos solo se metabolizan de manera aeróbica. Proteínas. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos, de los cuales 10 son no esenciales, es decir, los fabrica el organismo, y 10 esenciales, los cuales debemos obtener a través de nuestra alimentación. Al principio les dije que el cuerpo en el peor de los casos metaboliza proteínas. ¿Por qué en el peor de los casos? Porque solo lo hace en casos de inanición, es decir, cuando no comemos, o esfuerzo físico demasiado prolongado, sin ingerir hidratos de carbono o grasas. Las proteínas suelen tener otras funciones, no la de nutrición en principio, o mejor dicho, no es su función principal. Las proteínas se utilizan para transporte, como es el caso de la hemoglobina, para estructura, como es el caso del colágeno de la piel, para enzimas, como es el caso de la ATPasa, o contráctil, como la actina y la miosina. Una dieta en general está compuesta por 60% de hidrato de carbono, 30% de grasas y 10% de proteína. La dieta está compuesta también por la hidratación. Se recomiendan 2 litros de agua por día. Y los minerales, tales como el sodio, el cloro, el potasio y también las vitaminas. Términos que debemos tener en cuenta al hablar de metabolismo y que todavía no nombramos. La gluconogénesis es la formación de glucosa a partir de elementos no glúcidos. Oxidación, que es la ganancia de oxígeno o la pérdida de hidrógeno o electrones. Reducción es el mismo proceso pero a la inversa. Pérdida de oxígeno o ganancia de hidrógeno o electrones. La fosforilación la tenemos que tener en cuenta y es cuando se suma un elemento fósforo, y la desfosforilación es cuando se pierde un elemento fósforo y se libera energía. Coenzimas son transportadoras de hidrógeno, NAD y FAD, importantes en el metabolismo aeróbico. En este video no vamos a ver el metabolismo aeróbico porque lo quiero desarrollar bien en otro video, pero tengamos en cuenta esto. Las coenzimas son parte del metabolismo aeróbico. Glucogénesis, formación de glucosa a partir de ácido pirúvico. Glucogenólisis, ruptura de glucógeno en glucosa, es decir, pasar de glucógeno a degradarse en glucosa. Glucogenogénesis, creación de glucógeno a partir de glucosa. Sería lo contrario a la glucogenólisis. Lipólisis, ruptura de triglicéridos en glicerol y los 3 ácidos grasos libres. Y lipogénesis, el proceso contrario, formación de triglicéridos a partir de ácidos grasos libres. Vamos a comenzar con los distintos tipos de metabolismos. En primer lugar, el metabolismo anaeróbico alactásico, también conocido como ATP-PC. ¿Por qué ATP-PC? Adenosintrifosfato fosfocreatina. Este metabolismo se da sin presencia de oxígeno y no produce ácido láctico como residuo. Se produce en el citoplasma celular, tenemos que tener en cuenta esto. Se produce en el citoplasma celular. Está presente al inicio de cualquier actividad y en ejercicios de alta intensidad y corta duración. Su energía es bastante limitada porque la reserva de ATP en el músculo es bastante chica. Y si bien la fosfocreatina es más abundante en el músculo, se agota unos segundos después. Tanto el ATP con la PC
son reservas de alta energía. Tanto el adenosíntrifosfato con la fosfocreatina son reservas de alta energía, ya que en sus uniones almacenan grandes cantidades de energía. Al comenzar el ejercicio, el ATP se degrada y es degradado por la ATPasa. Se liberan fosfato y energía para la contracción muscular. Cuando disminuye el ATP, estimula la enzima creatinquinasa. Esta acelera la ruptura de la fosfocreatina y la energía que libera la fosfocreatina resintetiza el ATP. Es decir, comienzo el ejercicio, empiezo a degradar ATP por causa de la enzima ATPasa, me estoy quedando sin ATP, esto estimula la segregación de la creatinquinasa que acelera la ruptura de la fosfocreatina y con esa energía que libera la fosfocreatina vuelvo a sintetizar ATP para poder seguir en ese esfuerzo. La fosfocreatina sirve para mantener el ATP. Este tipo de metabolismo solo aporta energía durante muy pocos segundos. Metabolismo anaeróbico lactácido. La única fuente de energía en este tipo de metabolismo son los hidratos de carbono, la glucosa y el glucógeno. El glucógeno hepático, es decir, el glucógeno del hígado, se rompe, por ejemplo, por la segregación de adrenalina. Al romperse pasa de glucógeno a glucosa, que ya sale de las células del hígado para pasar a la sangre. Esto aumenta la glucemia, es decir, tengo más glucosa en sangre. Al tener más glucosa en sangre, se estimula a que el páncreas libere la hormona insulina, que activa el transportador de la membrana celular y la glucosa ingresa a la célula. Lo repetimos. La única fuente de energía son los hidratos de carbono, es decir, glucosa y glucógeno. El glucógeno hepático, es decir, el que está en el hígado, se rompe, por ejemplo, por la segregación de la adrenalina. Entonces de glucógeno pasa a glucosa. Esa glucosa ya no se mantiene en el hígado, sino que sale al torrente sanguíneo. Al estar en el torrente sanguíneo, la glucosa sube la glucemia. Cuando sube la glucemia, el páncreas libera insulina y esta insulina activa el transportador de la membrana celular y la glucosa puede ingresar desde la sangre hacia la célula. Este proceso, llamado glucólisis, la ruptura de la glucosa en la célula para formar ácido pirúvico, obtiene 2 ATP si parte de la glucosa y 3 ATP si parte del glucógeno, y ácido láctico como producto de desecho. Sobre el ácido láctico vamos a ir al final. Este tipo de metabolismo brinda energía para contracciones musculares que duran desde pocos segundos hasta algunos minutos y se produce en el citoplasma celular. Cuando la glucosa entra a la célula, se produce una fosforilación. La glucosa se combina con fósforo. Para esto se requiere energía de un ATP. Al unirse la glucosa al fosfato, se forma glucosa 6-fosfato. El glucógeno muscular se rompe, forma glucosas. En ese punto el glucógeno libera energía y las glucosas formadas se unen a un grupo fosfato. Pero esto no requiere energía de un ATP como pasaba con la glucosa, ya que, como mencioné recién, el glucógeno al romperse libera energía y esta energía es utilizada para la fosforilación de las glucosas. Es por esto que si se comienza desde el glucógeno se obtienen 3 ATP y no 2 como en el caso de la glucosa. Luego se forman 2 cadenas de ácido pirúvico. De la glucosa o del glucógeno, el producto final son 2 cadenas de ácido pirúvico, ya que la glucosa tiene 6 carbonos y el ácido pirúvico tiene 3. Durante el ejercicio se utiliza el glucógeno muscular y luego la glucosa que viene de la sangre, de la ruptura del glucógeno hepático. Como dijimos, el ácido pirúvico es el producto final en la glucólisis. Si este no se encuentra con el oxígeno, si el ácido pirúvico, que es el producto final, no se encuentra con el oxígeno,
forma ácido láctico como desecho y solo brinda 2 o 3 ATP de energía. Por el contrario, si el ácido pirúvico se encuentra con el oxígeno, se forma acetil-CoA que permitirá el comienzo del ciclo de Krebs, que esto ya es parte del metabolismo aeróbico y lo vamos a ver en otro video. Si se encuentra con el oxígeno, se va a formar acetil-CoA y va a dar mucha más energía, pero eso lo vamos a ver en otro video. El ácido láctico, en este caso que estamos hablando del metabolismo anaeróbico lactácido, es un desecho. Este desecho puede ser metabolizado por el organismo y convertido en ácido pirúvico. No se expulsa, sino que se puede reutilizar. En este caso se convierte en ácido pirúvico cuando se realizan trabajos regenerativos. También puede ser convertido en glucosa a través del ciclo de Cori, que consiste en que el ácido láctico sale de la célula a la sangre, viaja al hígado, a donde a través de la gluconeogénesis es convertido en glucógeno hepático o glucosa que vuelve a la sangre para aumentar la glucemia. Otra fracción se elimina por orina. Si se acumula puede producir irritación de las terminales nerviosas y producir dolor. Que este dolor es mínimo, es ínfimo. Muchas veces escuchamos que cuando vamos al gimnasio, cuando hacemos un esfuerzo físico intenso, al otro día nos duele el cuerpo. ¿Y qué es lo que se dice generalmente? No, pasa que el ácido láctico es lo que te duele. No. Y esto tiene que quedar en claro porque es una confusión que se da hasta en profesionales. No. El ácido láctico no genera el dolor que tenemos al otro día o a los 2 días de hacer un esfuerzo físico intenso. Hasta acá llegamos ahora y vamos a continuar con el metabolismo aeróbico en el próximo video. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.